Muy buenas noches. Seguimos subiendo, una cuesta de enero si cabe más difícil que la de años anteriores. A la espera de que Navarra decida cómo va a aplicar las medidas económicas propuestas por el gobierno de Rajoy, seguimos conociendo también más datos económicos y nada positivos. El Fondo Monetario Internacional calcula que la economía española va a retroceder un 1,7 en 2012 y un 0,3 en 2013 por el deterioro derivado de la crisis del euro y los recortes aprobados para reducir el déficit. Hoy analizamos la actualidad con alguien que en su visita a Pamplona, de la mano de quien ha analizado la gravedad de la actual crisis económica, sus causas y consecuencias en el foro organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección, nos va a acompañar. Es el exministro de Defensa, quien fuera ministro de Defensa con Aznar y hoy presidente de la Fundación Everis, que nació para cooperar con la sociedad primordialmente a través de las instituciones universitarias, desarrollando el capital humano y difundiendo el conocimiento sobre tecnologías de la información y sus aplicaciones para la empresa. Don Eduardo Serra, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Es un placer. Porque analizar las medidas económicas, la situación actual que estamos atravesando, parece que no nos cansamos, ni los ciudadanos de escuchar, ni los medios de comunicación en difundir, todos de alguna forma también buscando el lado positivo, si es que lo hay, intentando generar el consumo, pero es que parece que ocurre todo lo contrario. Nos estamos retrayendo todos en gastar. Bueno, el lado positivo en una situación tan crítica como la actual es muy claro. Las crisis es el momento de hacer, es la oportunidad inigualable para hacer los grandes cambios. Y el documento Transforma España lo que pretende decir es que los momentos son duros, que van a venir, han venido y van a venir sacrificios duros, pero que hay luz después del túnel y que esa luz llegará antes si antes nos ponemos a hacer los deberes tantas veces pospuestos. Podemos hablar de la gravedad de la situación, podemos hablar de lo duras que van a ser las medidas, pero hay algo en ese texto, por buscarle también el lado positivo, que es la propuesta de soluciones y actuaciones en todos los ámbitos del sistema que deben producirse en los próximos años para ese verdadero cambio. ¿En qué nos podemos basar? ¿En qué se basa ese texto? El texto se basa, sobre todo, decía algún pensador ilustre, que el mejor profeta del futuro era el pasado. Entonces el documento se basa en lo que ha hecho España, lo que ha hecho la economía española en los últimos 40 años, que es el asombro sobre todo de extraños, pero también de propios. Y si hemos sido capaces de hacer lo que hemos hecho, seguro debemos ser capaces de hacer lo que tenemos que hacer. La presentación que fue en Zarzuela, un documento presentado al propio rey Juan Carlos en una audiencia privada, en ese plan de transformación de la economía española que ocurrió hace algo más de un año, sigue vigente, se pueden seguir aplicando después de la evolución que ha tenido nuestro propio país en el último año. Sin duda, sin duda. Primero, la situación objetivamente ha ido estropeándose y segundo, se han aplicado timoratamente algunas medidas y por tanto es fundamentalmente la misma. Tenemos que seguir gastando menos en lo público, tenemos que mejorar nuestra competitividad, tenemos que flexibilizar nuestros instrumentos, nuestras herramientas y por tanto el camino por hacer es el mismo. Hemos recorrido una pequeñita parte, algo se ha hecho, pero la parte más dura queda por hacer. En el documento se sigue hablando, por tanto, de la inseguridad jurídica que produce el actual modelo de Estado y la organización administrativa. Sigue siendo así, claro. Sigue siendo ¿Cuál es así. la crítica al modelo? Vamos a ver. La crítica al modelo no es al modelo económico en su conjunto. Después se habla del marco y se llega del marco que rodea al modelo económico y se llega a hablar del modelo de Estado, porque todo incide. ¿Cuál es la seguridad jurídica? Que si un señor quiere venir a hacer una inversión a España, crear riqueza, crear puestos de trabajo, un inversor extranjero, americano, europeo, árabe, oriental, se plantea qué rendimientos espero de esta inversión, cuándo los voy a obtener, qué fiscalidad voy a tener,
En la medida en que 17 regiones autónomas con capacidad para legislar y con una verdadera urgencia legislativa están cambiando las normas en 17 sitios distintos de España, da menos seguridad de que lo que piensan los presupuestos que tiene para hacer la inversión vayan a durar el tiempo suficiente para obtener el retorno. Eso es una cosa. Otra cosa es que el mercado interior, al haber normas distintas, se está rompiendo. Se da la paradoja, fíjese usted, que nosotros estamos armonizando, España, armonizando su mercado con todas las instituciones, con los demás países europeos, y estamos fragmentando el mercado interior. Esto es una especie de contrasentido que nos perjudica y mucho. ¿Cuál es el futuro que usted le augura a ese estado de las autonomías? ¿Lo necesita España? ¿Necesita una revisión? La economía, no la economía española, la economía de todos la necesita. Vamos a dejar a un lado las autonomías y luego volvemos. No podemos seguir gastando más de lo que producimos. Eso es obvio, lo sabe cualquier cabeza de familia. No se puede gastar más de lo que se gana. Hemos estado mucho tiempo gastando más de lo que ganamos. Nos hemos ido endeudando. Nos estaban prestando dinero. Llega un momento, cuando empieza la crisis, en el 2007, que se cierra el grifo del dinero. Y entonces nos empiezan a decir que no nos prestan más para pagar lo que debemos. O dicho de otra manera, que nos lo prestan mucho más caro. Si antes pagábamos a un tipo de interés al 3 y ahora lo pagamos al 7, nos va a costar más salir. Cuanto más tardemos en salir, va a ser más caro en términos estrictos. Luego, en eso, sin hablar de las autonomías, hay que ponerle una solución, un remedio. Y cuanto antes se lo pongamos, mejor. Entre otras cosas, más barato. Segundo, podemos seguir con el aparato administrativo. No hablemos de autonomías todavía. Central, autonómico, local, europeo, provincial. ¿Podemos seguir pagando 5 administraciones, una economía, un sistema económico que no devuelve lo que pide prestado? Tercero, hablando de las autonomías, ¿tienen las autonomías futuro? Naturalmente, naturalmente que lo tienen. Han demostrado cualidades y virtualidades. Lo que hay que hacer es que estén en sus justos límites. No puede ser que gastemos lo que estamos gastando. No puede ser. Si usted coge el gasto público en su conjunto, todo el gasto público, el 30% es pensiones y se le queda a usted que el resto se gasta 15% los ayuntamientos, no llega al 20% el Estado central y todo lo demás las autonomías. Está muy claro que si hay que hacer recortes en los gastos públicos, le va a tocar, y no una parte pequeña, a las autonomías. Luego tienen, para concluir, tienen futuro, pero deben reconducirse a unos límites económicos razonables y, sobre todo, soportables. Claro, ya no le voy a preguntar por las diputaciones. Si usted tiene que adelgazar, porque su médico se lo recomienda o se lo exige, pues al final no sé si hay que rebajar de la tripa o de los brazos o de las piernas. Hay que perder peso. Nosotros tenemos que rebajar el gasto de nuestras administraciones. ¿Qué sería deseable? Como dice el documento básicamente, si usted lo lee con detenimiento a la filosofía, el documento es doble. Por un lado, esto tiene solución, difícil pero la tiene. Dos, cuantas más veces estemos de acuerdo, mejor haremos la solución. Es decir, eso que decían ya los romanos, de la unión hace la fuerza, si nos ponemos de acuerdo, va a ser mucho más fácil que si discutimos. Luego, ¿qué parte de la administración? Lo que sería, lo mejor sería, oiga, ¿sería bueno que los medicamentos que cuestan tanto y que producen unos laboratorios muy importantes del resto del mundo los compre cada ciudadano por su cuenta? Mire, sería carísimo. Es mejor que los compren las administraciones. ¿Qué sería mejor? ¿Que los compren 17 administraciones o una? Sería mejor que los comprara una. Conseguiría mejores precios. Es un buen ejemplo de cómo esa
ese caminar juntos, ese consenso, ese estar de acuerdo, va a beneficiarnos a todos. También podemos decir, yo pago lo mío y que él pague lo suyo y que él pague lo suyo. Muy bien, y cada uno que compre lo suyo y que haya 17 agencias de compras en vez de haber una. De acuerdo, pero será más caro. ¿Para quién? Para todos. ¿Y qué hacemos con las comunidades que tienen mayor cuota de autogobierno, como pueda ser la Comunidad Foral de Navarra? Con un régimen diferente, un régimen fiscal, un convenio económico con el Estado. Bueno, yo creo que en el caso de Navarra y en el caso del País Vasco tienen constitucionalmente un sistema que ahí está y que eso no tiene que ver tanto quién gasta como si gasta bien o gasta mal. Podemos tener mayor autonomía fiscal y gastar mejor que teniendo menor autonomía fiscal y gastar peor. Es decir, no son homogéneos. Por tener mayor autonomía se gasta más, ¿no? El caso no es así. Y en la especialidad, el privilegio de Navarra y del País Vasco tiene origen constitucional, de manera que yo creo que no está eso en tela de juicio. Ahora lo que está en tela de juicio es que no podemos seguir haciendo frente a ese nivel de gastos, no a ese reparto, sino al nivel. En la intervención más esperada del nuevo presidente del Gobierno, de Mariano Rajoy, habló de un plan en el que se iba a meter de lleno contra la economía sumergida en este país. ¿Usted qué cree realmente que se debería hacer a ese respecto cuando bucea entre los datos se da cuenta de que estamos hablando de más del 20%? Dicen los estudios, dicen las estadísticas, que podría ser el 20% la economía sumergida. Bueno, yo creo que la economía sumergida es una de esas capacidades que tenemos de mejorar. Y también es una manera, porque parece que tenemos un cierto sentimiento masoquista que nos gusta regodearnos en nuestra propia desgracia. Yo creo que si hay un 20% de economía sumergida, esa economía, 20%, eso quiere decir que hay un 20% de la población en la economía sumergida, más o menos. Luego, entonces, no hay el nivel de paro que estamos hablando. ¿Qué sería bueno? Que se adopten las medidas oportunas para que desaparezca la economía sumergida, aflore. Esas economías sumergidas aflorando pagarán impuestos, luego el sacrificio que tendremos que hacer será menor, el número de parados será menor, el subsidio de desempleo será menor y todo serán ventajas para la economía. Luego, con la economía sumergida, cuanto antes se pueda evitar, cuanto antes se pueda suprimir, mejor. ¿Qué le aconseja ahora a cualquiera de nuestros espectadores que tenga un mínimo interés y propósito de convertirse en un emprendedor, de tener una buena idea, de conseguir una ayuda, una subvención para poner en marcha una empresa? Dos cosas. Si alguien de los que me está escuchando tiene mentalidad de emprendedor, aplaudirle. Lo que debemos hacer yo y todos es aplaudirle. Alguien que tiene ganas de iniciar algo, alguien que tiene confianza en sí mismo, que apuesta por el futuro, que ahora va a poner un esfuerzo, un dinero, unos ahorros, esperando ganar más, debe tener el aplauso de todos nosotros, a mi juicio. Me dice usted subvenciones. Bueno, normalmente en la empresa se hacen con créditos, no con subvenciones. A mí me parece que es mejor un empresario, un emprendedor que necesita recursos financieros, pedirlos. Si él confía en el futuro, podrá confiar en devolver ese capital que pide prestado, y me gusta menos hablar de subvenciones. Este país tiene demasiadas subvenciones y si nos diéramos cuenta del empleo destino que tienen muchas de las subvenciones, nos echaríamos las manos a la cabeza. Pero, señor Serra, para eso tiene que haber crédito. Sí, pero es mejor que haya crédito que haya subvenciones. Muchísimo mejor. Podemos estar de acuerdo, pero el problema ahora es que no hay crédito, no hay liquidez, hay problemas. Bueno, si no es ahora, no va a haber tampoco. Si no hay crédito, no debería haber subvenciones. Es decir, el dinero que se destina a subvenciones, que se destine a créditos y habrá más. Verá usted cómo habrá más. ¿Cómo ha recibido hoy esto que comentaba yo al principio del Fondo Monetario Internacional, de esa recesión que se va a alargar en los 2 próximos años?
¿Nos tenemos que preocupar más de lo que ya No, estamos? debemos estar preocupados. ¿O es lo esperado? ¿Son niveles más bajos de lo que uno podía esperar? Estamos hablando exactamente de un 1,7 este año, un 0,3 en 2013. Vea, me parece que es una previsión tan respetable como cualquier otra. Yo lo que creo es que si hacemos los deberes pronto y bien, esas cifras no serán correctas. Eso es lo que creo. Es decir, tal como están las cosas, ¿hemos hecho alguna reforma seria desde que empezó la crisis hace ya más de 4 años en el mercado financiero? No, señor. ¿Se ha hecho alguna reforma seria en el mercado de trabajo? No, señor. Oiga, parece que seguimos creyendo en el santo advenimiento para arreglarnos la crisis. La crisis, algo tenemos que hacer nosotros. Y yo creo que hasta ahora se ha hecho más bien poco para solventar la crisis. ¿Y cuál es el resultado? Que las previsiones de los organismos siguen siendo malísimas. Hay países que han crecido, países de Europa, que han crecido el año pasado el 3%. ¿Qué han hecho ellos? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué un país como el nuestro ha bajado y otros países suben? Crecen económicamente. ¿Por qué? Alguien debería preguntárselo. ¿Para qué? Para hacer lo mismo que ellos. Le pongo solo un ejemplo. Hay países europeos, por ejemplo Alemania, que si una empresa pierde el 30% de las ventas, puede plantearse la duda. Vamos a disminuir las horas de trabajo de todo el mundo un 30% y les pagamos un 30% menos y saldremos adelante, o vamos a echar al 30% de la plantilla. En España eso casi no se da. En España lo primero es echar al 30% de la plantilla. ¿Por qué no flexibilizamos ese mercado? ¿Por qué no damos la posibilidad a los empresarios y a los trabajadores, a los comités de empresa, que puedan elegir lo primero? Oiga, un poco menos para todos y no que algunos se queden sin nada y otros sigan con lo mismo de siempre. Si hablamos de solidaridad con algún sentido, parece que es ese. Entonces, yo creo que nos están todavía pronosticando esas cifras de crecimiento, de ir hacia abajo, porque no hemos hecho los deberes como lo han hecho otros, a los que no les dicen que van a crecer, es que ya están creciendo. Entonces hay algo que depende de nosotros, del gobierno, de las autonomías, depende de nosotros. Algunas de las medidas propuestas por Rajoy han llamado la atención porque son algunas más socialdemócratas que otra cosa. Siendo esas medidas así, ¿por qué cree usted que Zapatero no las tomó hace un año? Vamos a ver, no lo sé porque no he hablado ni con el señor Zapatero ni con el señor Rajoy. A mí me parece que, hablando en términos generales, el señor Zapatero estaba de salida y a intentar marcharse quiero suponer que con el menor daño posible para el país, y el señor Rajoy, por el contrario, le esperan 4 años. Luego, si no toman medidas antes, va a ser peor. Yo también creo que hasta ahora hemos visto una parte del paquete de medidas necesario, en concreto la subida de impuestos, que probablemente es inevitable, pero también junto a eso se deben adoptar otras medidas, y que probablemente él, por razones de oportunidad, no ha adoptado todavía, pero a buen seguro que adoptará pronto. ¿Cree usted que va a subir el IVA? Él ha asegurado que no, el subir el IVA tiene algunas desventajas respecto al mercado interior, porque contrae todavía más la demanda. Sin embargo, para la exportación tiene una ventaja porque se devuelve el IVA a la exportación y haría más competitivos nuestros productos. Concretamente, esas medidas tan concretas de subir o no subir un impuesto, depende, y debe ser así, del gobierno, que tiene todos los elementos de juicio y sabe la sensibilidad de la economía, del sistema económico, a una subida o a una bajada de impuestos. Yo no sé, por ejemplo, si ahora mismo se diera una amnistía fiscal, se afloraría mucho dinero y podríamos ahorrarnos digamos, costes adicionales. No lo sé, ellos sí lo tienen que saber y tomarán la conclusión que estimen más oportuna. Creo que esas medidas tan concretas hay que tener todos los elementos de juicio para poder pronunciarse seriamente.
Vamos a bucear en el pasado, a bucear en el tiempo. Hace 12 años, va a hacer 12 años que usted salió del gobierno de José María Aznar como ministro de Defensa. ¿Qué hace uno cuando después de estar en el gobierno, cuántas puertas se abren y cuántas puertas se cierran después de estar al mando de un ministerio como fue su caso? Mire, yo dejé el año 87 de ser secretario de Estado de Defensa y me fui a mi casa. Y se abrieron muchísimas puertas, muchísimas. El año 2000 dejé de ser ministro de Defensa y me fui a mi casa. Y se abrieron muchas puertas, menos. Se abrieron más puertas en el 87 que en el 2000. ¿Por qué? Porque ha empezado un divorcio peligroso entre el empresario y, si quiere usted en general, el ciudadano y el político. Hace 15 años se veía que 20 años, estamos hablando de hace 25 años, del año 87 a esta parte, se pensaba que alguien que salía de un puesto alto en la administración era alguien valioso y se le abrían muchas puertas. Hace 12 años se pensaba que alguien que sale de un alto puesto en la administración es un político y ya había sabe usted, se miraba con algo más de reticencia. Eso yo creo que es reflejo de algo que dice el documento claramente, y es que se está produciendo un divorcio progresivo entre la clase política y la ciudadanía. Y eso, avisamos en el documento, es una mala noticia. Hay, dice el documento, que revalorizar la función pública. Es una función extraordinariamente importante la de representar al ciudadano, pero probablemente hemos cometido últimamente ya muchos años, una serie de errores que han llevado a ese distanciamiento entre, hoy se habla con menos aprecio de los políticos que hace 20 años. ¿Y cómo ha visto durante todo este tiempo desde fuera la política en materia de defensa que han tenido los distintos gobiernos? Vamos a ver, tengo que decir que la política de defensa es una política que lo mejor que le puede pasar es que cambie muy poquito en el tiempo. Eso es lo mejor que nos puede pasar. Porque eso es lo que nos da una cosa extraordinariamente importante, que es la respetabilidad en el exterior. Un país serio es un país que se hace respetar y se respeta. Entonces, la política de defensa, yo creo que tenemos unas Fuerzas Armadas que han protagonizado el cambio más extraordinario en la transición democrática, en la democracia, y que tienen y conservan, fíjese usted qué curioso, al principio de la democracia, las Fuerzas Armadas eran una de las instituciones menos valoradas por la opinión pública. Los últimos estudios del Centro de Investigaciones Sociológicas, del CIS, dicen que son la institución más valorada. Han pasado del último sitio al primero. Y sin embargo nadie piensa por qué es eso. ¿Por qué? ¿Cuáles son los valores de las Fuerzas Armadas que les han hecho a ser los mejor valorados? Valores como lealtad, como disciplina, como espíritu de servicio, como honradez. Esos valores son los que al final dan el triunfo y lo reconoce la ciudadanía. Entonces, desde el punto de vista humano, un 10 a las Fuerzas Armadas. Desde el punto de vista económico, se ha ido recortando. Mire, en mis tiempos ya éramos el país que menos gastaba en defensa y hemos bajado, ahora estamos algo así como el 0,65 del PIB en defensa, cuando lo que decía la OTAN es no va a estar menos del 2. Es decir, estamos a menos de la tercera parte del mínimo que deberíamos gastar. Y entonces estamos empezando a tener unas carencias operativas muy importantes. La primera visita a los militares en el exterior de este nuevo gobierno de Mariano Rajoy ha sido al Líbano. Allí precisamente le preguntaron al ministro Morenés si puede permitirse la España actual 1.073 militares en una misión en el Líbano. Se lo pregunto yo ahora a usted. Le digo una cosa, el señor Morenés seguro tomará una decisión correcta, le conozco divinamente y estoy seguro que tomará la decisión correcta.
Es otra vez una pregunta muy concreta y hay que tener todos los elementos de juicio. España, le puedo decir una cosa, después de Estados Unidos es el país que más ha participado en operaciones internacionales de interposición o de mantenimiento de la paz. Y probablemente debamos tomarnos un respiro teniendo en cuenta la situación económica en la que estamos. Pero ya le digo que a buen seguro el ministro Morenés tomará la decisión correcta. Y de Afganistán teníamos que haber salido antes, la decisión de aplazar por lo menos hasta otoño replegar estas fuerzas. Yo creo que tanto en Líbano como en Afganistán, pero sobre todo en Afganistán, lo que tenemos que hacer es estar de acuerdo todos los aliados y tomar la decisión que estimen oportuna. Lo que desaconsejaría vehementemente siempre es tomar decisiones unilaterales. Eso da un resultado, a largo plazo da un resultado malísimo, aunque a corto plazo pueda resultar muy popular, pero a largo plazo da un resultado nefasto. Muy bien, Eduardo Serra, hemos terminado. Muchísimas gracias, ha sido un placer charlar con usted. Igualmente para mí, muchas gracias a usted. Gracias y esperamos verle por Navarra de nuevo pronto. Me encanta esta tierra, o sea que en cuanto puedo vengo. Muy bien, gracias. Sí. Gracias también a todos ustedes por habernos acompañado. Volvemos la semana que viene. Hasta entonces.